Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Magaña de la licenciatura en Administración de Empresas y como parte de esta segunda actividad para la materia de análisis basados en datos, el día de hoy estaré hablándoles un poco sobre gestión y ciencia de datos. Así que sin dilatar más el tiempo, comencemos con la explicación. Muy bien, hablemos entonces pues de gestión y ciencia de datos. Pasemos entonces primeramente a explicar de manera sencilla y clara qué son los datos. En resumidas cuentas, los datos son representaciones ya sean de hechos, eventos o características que al procesarse y analizarse se convierten en información útil para la toma de decisiones. En la actualidad vivimos en una sociedad digital donde cualquier actividad que nosotros tengamos en línea básicamente deja un registro y si deja un registro se convierten en datos que se pueden transformar en información. Por ejemplo, pueden ser las compras en línea o pueden ser nuestra propia navegación en un sitio web o las redes sociales. Vaya, si puede dejar un registro, se puede transformar en un dato y ergo en información. Habiendo explicado pues qué son los datos, vamos a hablar en cómo se clasifican los datos. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, según su estructura y según su naturaleza. Si hablamos de su estructura, tenemos primeramente los datos estructurados, que estos están organizados en tablas, como por ejemplo pueden ser el Excel, que son las filas y las columnas. Tenemos también los datos no estructurados, los cuales no tienen un formato fijo y requieren de un procesamiento un poco más complejo, que se le conoce como Deep Learning, que en este caso pueden ser las imágenes, los videos, audios, correos electrónicos, vaya, cualquier cosa que requiera un poquito más de estructura para poder transformarse en información. Y también están los datos semiestructurados que tienen cierta información flexible, como ya mencioné, un ejemplo de esos puede ser el XML que utilizamos para las facturas. Y si hablamos de cómo se divide según su naturaleza, tenemos los datos cualitativos, que son los que describen cualidades o categorías, y los cuantitativos, que expresan cantidades numéricas, vaya, cuántos y cuáles. Una vez recopilamos los datos, tenemos que pasarlos por un proceso en el cual estos se van a transformar en conocimiento útil, el cual se conoce como workflow o flujo de trabajo. Consta de diferentes pasos o etapas por los cuales los datos tienen que pasar para que se conviertan en información. Y aunque dependiendo de la literatura varía en la cantidad de pasos, esta se divide principalmente en estos 7 que están aquí. Primeramente tenemos que comprender el negocio o el proyecto y definir el problema que queremos resolver a través de recabar esta información. Vaya, ¿qué queremos obtener de este proyecto? Ya pasado de ahí vamos entonces a pasar a la recopilación de datos por medio de fuentes, que ya es lo que hablamos anteriormente. Y ya teniendo la información recabada, pasamos a lo que es la etapa de preparación o limpieza de datos, que ahí es donde eliminamos todos los errores, todos los datos duplicados, todo lo incompleto, vaya, todo lo que nos vaya a salir como un error o que pueda ensuciar los resultados y no sea lo más fehaciente posible. Ya pasando de ahí de la limpieza, entonces va a pasar lo que es la etapa de entrada, que es cuando los datos se traducen en un lenguaje que el sistema lo puede interpretar. Y ya de ahí pasa lo que es el procesamiento, que es que esta información se va a pasar por diferentes algoritmos de datos que van a ir como detectando los patrones y van a empezar a relacionar los datos en información. Y ya pasando de ahí es lo que es la salida o la interpretación, que ya es cuando, al menos en el caso de la administración, pasamos nosotros como administradores a recibir esa información para nuestro análisis, como pueden ser, por ejemplo, los reportes, los métricos, las gráficas, vaya, ya cuando tenemos la información fehaciente para poder ahora sí tomar decisiones estratégicas. Y ya una vez que esta información ya se trabajó, ya se recopiló, pasamos entonces a almacenarla de manera segura. Y entonces abordando la pregunta, ¿cómo almacenamos estos datos? Ahora sí que depende mucho del objetivo o el tipo de información que queramos guardar. Tenemos dos principales métodos para poder guardar esta información, que es la database y la data warehouse. El database son más que nada para gestionar operaciones diarias, como puede ser por ejemplo una compra en una tienda en línea, o puede ser
registro en un cajero, por ejemplo. O sea, son como transacciones simples, y estas nos van a servir mucho para mantener datos actuales y en tiempo real. Por ejemplo, también lo utilizamos mucho en los inventarios o los sistemas de nómina, y estos nos van a servir mucho para las transacciones continuas. Esto es para la consulta rápida del día a día. Y para lo que son los registros un poquito más complejos o históricos, vamos a utilizar lo que es la Data Warehouse, que como su nombre explica es un almacén de información en el que podemos recopilar datos de años y años, que estos nos van a servir mucho para hablar sobre tendencias, nos van a servir mucho para evaluar desempeños, para hablar a largo plazo de información. Estos están más hechos o diseñados para las consultas complejas, y estos están más hechos para el análisis a largo plazo. Pasando entonces pues a lo que considero más importante, la ética en la gestión del Big Data. No solamente es un reto técnico, sino también es un reto ético, el cómo nosotros trabajamos y cómo garantizamos la seguridad de esta información. Porque la información, como ya mencionamos a lo largo de este video, puede ser de muchísimas formas y puede venir de muchísimos lugares, y en muchos casos va a ser información sensible y va a ser información delicada, por lo cual es muy importante que tratemos estos datos con transparencia. Las personas que participan en este tipo de recaudación de información tienen que dar su consentimiento, saber a quién le están dando su información y cómo se va a utilizar. Tenemos también que garantizar que la información sea guardada y sea recabada, garantizando la privacidad y la seguridad de estos. También ahora que está, y más ahora en el caso de la inteligencia artificial, tenemos que tener mucho cuidado con mitigar sesgos y no alimentar la discriminación por medio de algoritmos. También la rendición de cuentas, el tener responsabilidad sobre las decisiones automatizadas. Y finalmente las empresas y los gobiernos tienen que asumir la rendición de cuentas, garantizar que el Big Data se utilice con fines beneficiosos, que promuevan la inclusión, la justicia y que respeten también los derechos humanos básicos. Estas serían mis referencias y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.